Hola, bienvenido, mi nombre es Javier Rodríguez, soy ingeniero de Soyo y en esta ocasión vamos a continuar con el tercer capítulo de nuestro curso de programación con Soyo. En concreto, empezaremos viendo una de las capacidades que nos permitirán ejecutar un bloque de código u otro en función de cuál sea el resultado obtenido a la hora de comparar dos valores, algo que de hecho es bastante frecuente que queramos hacer en nuestras aplicaciones. ¿Cómo podemos hacer este tipo de comparaciones? Bien, a la hora de comparar dos valores numéricos o incluso de texto, utilizaremos lo que se denominan como operadores de comparación. El primero de estos operadores es el que ya veníamos utilizando hasta ahora en la declaración, o mejor dicho, en la asignación de valores a nuestras variables, es decir, el signo igual. Y su significado es precisamente ese. Se encarga de comparar el valor situado a la izquierda del operador con el valor obtenido a la derecha del operador para indicarnos como resultado si dicha comparación es cierta, es decir, verdadera, o no es cierta, es decir, falsa. Otro operador es el que nos indica menor que. Es decir, en este caso estaremos comparando que el valor del situado a la izquierda del operador sea inferior al contenido a la derecha del operador. Por supuesto, también puede darse el caso en el que queramos indicar si el dicho valor comparado es menor o igual que. Y esto se expresa mediante la combinación de estos dos signos, es decir, el ángulo situado a la izquierda y el símbolo de igualdad. Si queremos hacer lo opuesto, indicar que el valor situado o comparar si el valor situado a la izquierda del operador es mayor que el valor situado a la derecha del operador, utilizaremos el signo del ángulo apuntando hacia la derecha. Del mismo modo que si queremos comparar que sea mayor o igual que el valor situado a la derecha del operador, utilizaremos esta otra combinación. Estos son los operadores básicos de comparación. Y como resultado de esta comparación, como ya te había dicho, obtendremos un valor cierto o falso. En Soyo disponemos de un tipo de dato que permite justo esto, almacenar única y exclusivamente estos dos valores, es decir, el obtenido a raíz de una expresión lógica y que el resultado de dicha expresión lógica será un resultado de tipo booleano. Por lo tanto, el tipo de dato utilizado en Soyo es el tipo de dato booleano. Para declarar, para declarar este tipo de dato utilizamos, como veníamos utilizando, la etiqueta de nuestra variable y a continuación el identificador del tipo, que será boolean y que solo podrá contener cierto expresado mediante true, el valor true, o falso expresado mediante el valor false. Ahora bien, utilizando esto, ¿cómo podemos o qué sintaxis deberíamos de utilizar para realizar la comparación propiamente dicha? Esto es lo que podemos realizar mediante el bloque de expresión if. A continuación vendría la expresión que nos ofrecería este resultado booleano, una expresión de tipo lógico, y a continuación then sería la partícula final que pondríamos a continuación de esa evaluación, indicando que las líneas que escribamos a continuación serán las que se ejecuten en el caso de que esta condición se cumpla. Y para cerrar el bloque de la expresión utilizaremos en if. Esto por sí mismo indica un bloque de código dentro del bloque de código en el que se está utilizando. ¿Qué significa esto? Que si yo declaro aquí, por ejemplo, una variable,
entonces la declaración y definición de dicha variable solo se ejecutará en el caso de que el resultado de esta expresión sea cierta. De igual modo, se ejecutará también la línea encargada de mostrar el diálogo junto con el valor contenido en mi etiqueta. Si esta expresión no es cierta, entonces la ejecución del código saltará a esta otra línea. Con lo cual, en este caso, se mostraría, por ejemplo, no se ha producido la comparación. Lo que es importante en este caso son dos conceptos. Primero, definimos un bloque de comparación mediante esta estructura if, expresión lógica comparar, a continuación la palabra clave then, y para cerrar el bloque en if. Si la expresión se evalúa como cierta, entonces el flujo de ejecución del código continuará con la línea situada inmediatamente a continuación dentro del bloque, así con las sucesivas líneas hasta que se encuentre con el cierre del bloque a partir del punto en el que se continuará con la ejecución normal de la aplicación, es decir, en este caso ejecutando la línea correspondiente a MessageBox. Por otra parte, si la expresión o el resultado de analizar esta expresión no es cierta, entonces la ejecución del programa saltará directamente a mostrarnos este mensaje. Armados con este conocimiento, ya sabemos cómo comparar dos valores numéricos. Volvamos a nuestra aplicación en la cual introducíamos el año inicial y el año final para calcular la edad de una persona, de forma que mediante los operadores de comparación podamos indicar el tipo de persona o en qué etapa se encuentra, es decir, si está en su infancia, niñez, preadolescencia, etc. ¿Cómo podemos hacer esto? Bueno, ya sabemos aquí que en nuestra variable de resultado tenemos el valor resultante de restar a la fecha final la fecha inicial y que se almacena como tipo doble. En este caso podríamos hacer la siguiente comparación. Para personas de menos de 0 años significa que no han nacido, entonces simplemente tendríamos que comparar que el resultado es menor de 0. Si es este el caso, se continuaría con la ejecución de la aplicación dentro de este bloque. Como en este caso queremos seguir comparando más expresiones, pues utilizamos la concatenación de evaluaciones, representado mediante la palabra clave else if. Es decir, si esta expresión no se cumple como cierta, se ejecutará la siguiente expresión para ver si se evalúa como cierta. En este caso sería hasta los 5 años, es decir, queremos comparar que nuestro resultado esté comprendido, sea mayor de 0 y que también sea menor de 5 años. Para esto utilizamos otra de las palabras claves del lenguaje que nos permite concatenar la evaluación de dos o más expresiones lógicas. Y como puede suponer, esta palabra clave es AND, que precisamente la traducción directa sería y. Con lo cual la lectura de la expresión sería: si por el contrario resultado es mayor de 0 y resultado es menor, en este caso de 5, entonces ejecuta las siguientes líneas. Estaríamos hablando de la infancia, una etapa de infancia. Si por el contrario resultado es mayor o igual de 5 años y resultado es menor de 10 años, entonces ejecutaríamos esta porción del código. Si por el contrario resultado fuese mayor o igual de 10 años y resultado fuese menor de 12 años, entonces se ejecutaría
esta parte del código. Continuamos con la siguiente evaluación. Si por el contrario resultado fuese mayor o igual de 12 años y resultado fuese inferior a los 18 años, estaríamos hablando de una etapa de adolescencia. Y si por el contrario resultado fuese mayor o igual de 18 y a su vez fuese menor de 65, estaría en la etapa de adulto. Y por último, si fuese cualquier otro valor, date cuenta que en este caso solo utilizamos la palabra clave else en vez de concatenar otra evaluación de una expresión lógica, entonces se correspondería con la etapa de la vejez. Y cerraríamos a continuación nuestro bloque de comparaciones. Como ves, mediante if hasta endif podemos incorporar tantas otras comparaciones como deseemos, como sean necesarias, utilizando la palabra clave else if. O bien, por el contrario, la palabra clave else para contemplar el resto de los casos no recogidos mediante las expresiones de comparación incorporadas con anterioridad. Ahora vamos a hacer que se muestre un mensaje de diálogo en función de cuál sea la evaluación en cada uno de estos casos. Etapa, asString, y hacemos la declaración y únicamente hacemos la asignación dentro de cada uno de estos bloques. En este caso sería no ha nacido, en este caso sería infancia, aquí se trataría de la niñez, en este preadolescencia, aquí estaríamos asignando la cadena adolescente y en este caso estaríamos asignando la cadena adulto y por último asignando la cadena vejez a nuestra variable. Y por último sería simplemente mostrar el cuadro de diálogo encargado de indicar el valor de la cadena etapa. Vamos a ejecutar nuestra aplicación de ejemplo. En este caso se me ha olvidado incluir el then. Pongamos que ha nacido en 1990, estamos en 2020 y nos indica que efectivamente su etapa actual es la de adulto. Si por el contrario ponemos 2019, se trata de una etapa de infancia. Y si ponemos 1950, su etapa actual sería la vejez. Podemos ver esto más claramente mediante lo que ya conocimos en la anterior lección, insertando un punto de ruptura, un punto de parada, de modo que salte el depurador cuando se encuentre con esta línea de código. Has visto que en cualquier momento puedo volver al IDE y marcar el punto de parada mientras que la aplicación aún se encuentra en ejecución. De forma que si yo en este momento vuelvo a ejecutar la aplicación con los mismos valores, vemos que se saltan las características de depuración y vemos que en este caso el resultado contiene el valor 70. Nuestro código se ha detenido en la primera línea del bloque de comparación de if then y vamos pasando por punto. Vemos que esta comparación se la va a saltar puesto que el resultado no es inferior a 0 y sin embargo salta dentro de la línea correspondiente al bloque en el que coincide. Es decir, todas las anteriores comparaciones se han evaluado como falsas, no son coincidentes, de forma que donde se detiene es
en la línea de código definida dentro del bloque de comparación que recoge el resto de los casos, cuando el valor de resultado es superior a 65 o igual a 65. En este caso se asigna vejez al valor etapa y a continuación se mostraría el cuadro de diálogo tal y como podemos ver aquí. Para ver otro de los casos, ocurriría lo mismo. Esta se evalúa como falso, puesto que el resultado de 30 es mayor de 0, también es mayor de 5, también es mayor de 10, también es mayor de 12, por supuesto de 18, y llegaríamos hasta esta línea que es donde se evaluará como cierta, es decir, el resultado es mayor o igual de 18, pero también es menor de 65. Si ejecutamos en el depurador la línea de código, vemos que automáticamente se salta a la línea de código contenida dentro del bloque definido precisamente por dicha evaluación, donde el resultado es mayor o igual a 18 y es menor de 65, con lo cual se le asigna la cadena adulto a la variable etapa y a continuación la siguiente línea de código que se ejecutará será la del mensaje. ¿Por qué? Porque al haberse cumplido esta expresión, la evaluación de esta expresión como cierta, se ejecutan todas las líneas de código que hubiese hasta el siguiente punto y a continuación se salta a la línea inmediatamente posterior al bloque de comparación mediante if, end, if. De hecho, si yo ejecuto ahora el paso a la siguiente línea, vemos como en efecto de ejecutar esta línea de código se pasa a la siguiente encargada de mostrar nuestro cuadro de diálogo saltándose el resto de comparaciones existentes. Adicionalmente, cuando se trabaja con estructuras if, end, if, también es posible anidar expresiones. Es decir, perfectamente podríamos utilizar expresiones que fuesen if resultado mayor de 0 al resultado menor de 100 then. ¿Y qué consiste una expresión anidada? Y es algo que deberíamos de evitar, por otro lado, en la creación de nuestras aplicaciones. Pues como su nombre indica, se trata precisamente de anidar varios bloques if-then dentro de otros bloques if-then. Es decir, aquí se cumpliría esta expresión como cierta siempre que el valor del resultado estuviese comprendido entre 0 y 100. Y aquí podríamos hacer otras comparaciones. Por ejemplo, aquí podríamos poner si el resultado es igual a 18, incluso if resultado es igual a 50 y si el resultado es igual a 65. Y esto se podría ir anidando mucho más. De todas formas, como puedes observar, esto hay que tratar de evitar hacerlo, puesto que la lectura del código se vuelve muy confusa y también la ejecución, la lógica, al contar con tantas comprobaciones anidadas una dentro de otra. En cuanto a lo que comentaba de las variables, volvamos a la situación anterior. Y recuerda que todo lo que se defina, todo lo que se declare dentro de estos bloques, de esta estructura de comparación, solo existirá dentro de la propia estructura. ¿Qué significa esto? Pues muy bien, vamos a verlo ahora mismo. Aquí estamos indicando etapa que se ha declarado antes de entrar en el bloque. Sin embargo, si definimos la variable etapa en cada uno de ellos, comprobaríamos que nuestro código no presentaría ningún error de sintaxis, pero como veremos presentará otro tipo de error.
Como ves, el esquema que estoy utilizando es siempre el mismo. Estoy declarando la variable etapa y estoy haciendo la asignación. Y si recuerdas, en el anterior capítulo indicaba que no podemos redefinir una misma variable, puesto que esto daría error. ¿Por qué aquí lo estoy haciendo y no nos daría ningún error de compilación a la hora de ejecutar nuestras aplicaciones? Pues porque, como te he dicho anteriormente, el código que nosotros escribimos dentro de cada uno de los bloques de comparación solo existe dentro de dicho bloque. Es decir, la vida de esta variable se producirá desde que se entra en este bloque de código como resultado de que esta evaluación se corresponde a una evaluación cierta y desaparece después de ejecutar la última línea. La implicación que tiene esto es que dicha variable solo es visible dentro de este bloque, igual que es visible dentro de este bloque y así en los sucesivos casos de comparación. De modo que cuando nuestra aplicación intente ejecutar esta línea de código, nos dará un error dado que la variable etapa no existe, no se ha declarado dentro del bloque general antes de entrar en las comparaciones. Si ejecutamos la aplicación, vemos que de hecho esto es lo que ocurre. Aquí se nos indica que la variable etapa no existe, mientras que se está utilizando como parte de esta línea de código. Por lo tanto, es algo a tener muy en cuenta, lo que es el ámbito de las variables declaradas como parte de cada uno de estos bloques de comparación. Pero como te comentaba anteriormente, también podemos hacer comparaciones sobre cadenas de texto. Por ejemplo, veamos en este caso cómo podemos hacerlo. Si añadimos a nuestra ventana el evento open y hacemos directamente una comparación diciendo si lunes es menor que martes, then message box lunes es menor que martes. Y en caso contrario, nos indicaría lunes es mayor que martes. En este caso, ¿cómo se realiza la comparación entre cadenas de texto? Pues bien, se sigue el orden alfabético, teniendo además en cuenta que dicho orden no distingue entre mayúsculas y minúsculas, es decir, daría igual que pusiéramos lunes en mayúsculas o lunes en minúsculas. Si ponemos un punto de parada en esta línea y ejecutamos nuestra aplicación, podemos ver, por ejemplo, que si damos a la ejecución de la línea en curso, se establece la condición como cierta, puesto que la L en el diccionario, en el alfabeto, va antes que la M, con lo cual es menor lunes que martes y se ejecutaría esta sentencia. Si por el contrario ponemos viernes, y ejecutamos la línea, vemos que en este caso la V en el alfabeto es posterior a la M, con lo cual se ejecutaría la sentencia recogida en el segundo bloque de comparación. Y esta es la forma en la que se realiza la comparación entre cadenas. De hecho, el uso de cadenas nos va a venir muy bien para ver nuestro siguiente ejemplo, y se trata de otro de los operadores lógicos que necesitamos conocer. Si antes vimos que la palabra clave AND nos permite concatenar la evaluación de una serie de expresiones lógicas como la adición, es decir, si se cumple la primera condición y además se cumple la segunda condición
y además se cumple cualquier otra condición posterior que se hubiese encadenado, también contamos con la palabra o la palabra clave OR, que en este caso se trata de exclusión, es decir, si se cumple una condición u otra, entonces se da como cierto un valor determinado. Vamos a ver un ejemplo de esto. Vamos a diseñar nuestra interfaz de usuario, donde introduciremos simplemente el nombre de cualquier objeto que deseemos. Y asociaremos en este caso el evento, el código, al evento de acción de nuestro botón, tal y como veníamos haciendo. En este caso vamos a poner que si el valor introducido en el text field 1 value es igual a manzana, o si el valor introducido en nuestro text field es igual a pera, o si el valor introducido en nuestro text field es igual a naranja, entonces presente un mensaje diciendo el valor introducido es una fruta. Luego podemos incluir un else if text field 1 value es igual a ordenador, o text field 1 value es igual a teléfono, o text field 1 value es igual a televisor. Entonces que nos muestre un mensaje diciendo que el valor introducido es un objeto. Y en el caso contrario, si no se cumple ninguna de las dos condiciones anteriores, que nos muestre un mensaje indicando no sé de qué se trata. Si ejecutamos nuestra aplicación en este punto, introducimos, por ejemplo, teclado, poniendo previamente un punto de parada. Vemos que no se cumple ninguna de las dos condiciones evaluadas y nos mostrará el mensaje indicando que no se sabe de qué se trata. Mientras que si ponemos en este caso naranja, se cumple esta condición indicada por la partícula OR, con lo cual se ejecuta la línea correspondiente al primer bloque de comparación. Mientras que si ponemos televisor, se encuentra entre uno de los objetos comprendidos en la expresión de comparación correspondiente al segundo bloque. De forma que vemos que es realmente versátil. Sin embargo, el bloque if, then and if no es la única estructura de comparación que podemos utilizar. De hecho, en muchos casos es más versátil utilizar la estructura select case con el correspondiente cierre, que sería end select. En este caso se trata de proporcionar a select case una expresión que ha de corresponderse con un valor determinado. Podríamos decir que se trata en este caso el representado por un número, un dato numérico de tipo entero, que sería el día de la semana, y a continuación establecer una serie de comparaciones contra dicho valor.
Vamos a declarar previamente día de la semana de tipo entero y que se corresponde con el valor del text field 1 value y su correspondiente conversión a entero. Entonces podríamos indicar case 1, case 2, case 3, case 4, case 5, case 6, case 7, de modo que incluyamos en nuestra variable tipo de día, de tipo string. En este caso, si es el día 1, tipo de día sería laborable. Lo mismo en el caso del segundo día de la semana, del tercero, el cuarto, el quinto, el sexto, el séptimo sería fin de semana, lo mismo que el anterior, fin de semana. Y por último mostraríamos nuestro cuadro de diálogo indicando el tipo de día. Así, si ejecutamos nuestra aplicación e introducimos, por ejemplo, el 3, que se correspondería con el miércoles, tercer día de la semana, nos diría que es un día laborable. Mientras que si introducimos, por ejemplo, el 6, que se correspondería con el sábado, nos diría que se trata de un día de fin de la semana. Ahora bien, esta estructura, hacerlo así, como ves, es muy tosco, puesto que requiere de muchas líneas de código. Sin embargo, la estructura SelectCase nos propone una serie de comodidades. Por ejemplo, una de ellas podría ser, en el caso de indicar varios valores para la evaluación. Si es cualquiera de estos valores, entonces indicaríamos que tipo de día es igual a laborable. Mientras que si se corresponde con cualquiera de estos dos valores, tipo de día sería fin de semana. Volvemos a ejecutar nuestra aplicación. Indicaríamos, por ejemplo, 5 estaría recogido dentro de la primera evaluación, el primer grupo, mientras que en el caso de 7 se correspondería con la segunda evaluación arrojando fin de semana como resultado. Pero aún tenemos otra comodidad, otra facilidad proporcionada por Case, y es en vez de indicar valores, que bien pueden ser consecutivos o no, podemos indicar que sea un grupo, entonces en un rango de valores. Entonces en este caso, si Case está comprendido entre los valores 1 a 5, sería tipo de día laborable, mientras que si fuese 6 o 7, que también lo podríamos indicar como rango, aunque en este caso no sería muy eficiente, puesto que son consecutivos y solo se trata de 2, nos indicaría que se trata de un fin de semana. Volvemos a ejecutar la aplicación, vemos que en este caso queda recogido en el primer grupo, por lo tanto es un día laborable, mientras que si ponemos 6 queda recogido en el segundo rango, por lo tanto es fin de semana. Pero también podemos utilizar los operadores de comparación que ya vimos en el caso de if. ¿Cómo lo hacemos aquí? Bueno, pues sería añadiendo la partícula adicional is, y en este caso pondríamos menor de 6. Es decir, cualquier valor menor de 6 sería laborable, mientras que cualquier valor que fuese mayor o igual de 6 sería fin de semana.
Repetimos nuestro código laborable y en el caso de 7 nos diría fin de semana. La ventaja es que podemos agrupar, por ejemplo, podemos decir case is menor de 6, o bien podemos decir case is 1, 2, 3 y luego 4 to 5, de forma que nos da mucha más versatilidad su uso a la hora de realizar comparaciones. Y esto es todo por la lección de hoy. Nos ha servido para introducirnos en las estructuras de bloque de comparación mediante if y select case, y que nos permitirá ejecutar un fragmento de código u otro en función del resultado de una comparación lógica. De hecho, también hemos visto los operadores de comparación y también algunos operadores lógicos, como son el caso de AND y de OR, así como el tipo de dato boolean, que nos permite almacenar valores de tipo true o false, es decir, verdadero o falso, que son los únicos dos tipos de datos que podemos asignar a este tipo de variables. Te espero en la próxima lección.